Listo, ¿qué tal? Buenas noches, hermano Ronald Serna, hermano Enrique Medina y nuestra hermana Tania Rodríguez. Esta noche queremos hacer unos comentarios respecto a un debate que se realizó hace ya un medio año en el canal Biblia Nerd. Bueno, está en inglés, Bible Nerds, ¿no? El canal Bible Nerds es un canal adventista de difusión de sus creencias en el cual debatieron dos hermanos, ¿no? Uno de ellos está aquí presente, nuestro hermano Ronald Serna, que estuvo en ese debate como invitado, ¿no? Hermano Ronald Serna, ¿qué nos puedes comentar respecto a cómo es que llegaron a a este debate, ¿no? Que se realizó en este canal de Bible Nerds? Sobre todo teniendo en cuenta que este debate era sobre un tema muy importante, el juicio investigador. ¿Qué nos puedes comentar de cómo se llegó a a este acuerdo, a este punto, eh, en este caso, ¿no? A ese desacuerdo, ¿no? Buenas noches, Samuel, Enrique, hermana Rodríguez, buenas noches. Bueno, fue un debate ya hace más de medio año. No he tenido tiempo de hacer mi análisis, así que me gustaría que me acompañen, ¿no? Para hacer el análisis. Con respecto a cómo se dio, bueno, yo tengo amistades adventistas del séptimo día, porque yo he sido adventista del séptimo día. Tengo muchas amistades, entre ellos pastores, teólogos, ¿no? Porque yo estudié 4 años de teología en la Universidad Peruana de Unión en Lima, que es una universidad adventista. Luego hice mi traslado para Brasil, estudié en Bahía, en la Universidad Adventista también, allá le llaman el Seminario Teológico. Y bueno, después ya me fui al estudio de la teología reformada, ¿no? Ahí conocí buenos amigos también ahí en Brasil, especialmente en Espíritu Santo, donde pues llegué a conocer un poco más a profundidad la teología reformada, que bueno, ya lo comencé a estudiar incluso en la UPU, ¿no? Cuando ya estuve en tercer año más o menos de teología. Bueno, ¿cómo se inició? Por WhatsApp, ¿no? Quedamos para hacer una conversación y a mí me interesó mucho que, que Omar Ojanama, en este caso, claro que con cierta cólera, dijo, ¿por qué no un debate? Que no sé cuánto, ¿no? Yo le dije, un debate no, sería una conversación, ¿no? Una conversación porque la conversación es para ver en qué punto diferimos, en qué punto estamos de acuerdo. Pero él quiso hacer un debate, como se dice, donde corra sangre, ¿no? Y el asunto es bien simple. Yo le dije, está bien, ¿no? Vamos a hacer una conversación, bueno, un debate, tal, contigo. Pero él no quiso, ¿no? Así que puso a uno de sus amigos, que se llama Nilo, que es un joven. Creo que cuando yo estaba haciendo mi traslado a Brasil, él recién, me parece que estaba acabando secundaria, ¿no? Y él recién ha terminado hace algunos años. Y bueno, y también me enteré que estaba estudiando filosofía en la San Marcos también, ¿no? Bueno, en fin. Y me hablaba por WhatsApp que su amigo estaba de miedo porque no encontraba ningún solo texto bíblico que hable sobre el juicio investigador. Y yo le dije, pero es que ese es un invento adventista, o sea, no existe en la Biblia un solo texto que hable de un juicio o previo advenimiento o un juicio investigador, peor. Entonces, preparó a su pupilo para el debate, me invitó ese día. Dos adventistas estaban de moderador, uno era Omar, otro su amigo, un chileno, su amigo estaba de debatidor y casi del 100%, digamos un 99% de los que estaban presentes ahí eran adventistas. Así que yo dije, bueno, vamos a predicarles a ellos porque por amor a ellos es que lo hago, ¿no? Por amor a los adventistas. Entonces, lo que más me emocionó de ese debate es que dije, por fin, una secta como los adventistas se abren a dialogar, aunque de hecho no van a querer dialogar positivamente, pero al menos se abren en dialogar estos temas que son la caja de Pandora o son temas tabúes, ¿no? Para ellos y nunca pues quieren hablar con alguien que difiera de esa opinión. Entonces dije, esta es mi oportunidad, ¿no? Entonces por eso sobre todo fue que acepté, ¿no?
Sí, mirábamos, Ronald, en la presentación, que él evitó de toda forma decir cuál era tu procedencia, que eras ex-adventista, que habías estudiado en la Universidad Adventista, todo eso lo evitaba. Es algo que me causó cierta curiosidad. ¿Por qué crees que lo hizo? Claro, sí, o sea, de hecho que estaba amañado todo, ¿no? Imagínense, ellos eran los mismos moderadores, tenía su propio público y prácticamente lo que yo vi es que era ridiculizar al no adventista, era menospreciarlo, era discriminarlo, era, digamos, ningunearlo, ¿no? Y prácticamente el otro era el doctor, el filósofo, el erudito, cuando sabemos que no es erudito, apenas ha terminado la licenciatura en teología, porque si hablamos de estudios formales, ¿no? En teología yo tengo de 2 universidades adventistas y un instituto presbiteriano, así que en teología formalmente yo estoy más arriba todavía, ¿no? Pero el otro fue presentado como erudito y yo, para que se ubique, le dije que no estamos al nivel ninguno de los dos de un erudito. Para ser un erudito, de hecho, en la iglesia adventista hay poquísimos eruditos. Me parece que hay unos 4 o 5 nada más. Es muy difícil llegar a esa categoría. Y bueno, me presentó como que yo venía de una congregación calvinista. Yo no pertenezco a ninguna congregación calvinista. De hecho, aquí en Perú no existe iglesias calvinistas. Iglesias calvinistas existen en Brasil y en Estados Unidos y en Europa. Acá no existen. Acá solamente hay iglesias pentecostales, evangélicas, ¿no? Y bueno, todo el fin fue para poder ya su mismo público me tenga en desconsideración lo que voy a decir, ¿no? Yo creo que eso fue su plan, ¿no? Porque también, aparte, debo recordar que me pidió 2 meses para que se prepare su pupilo, ¿no? Claro. Y Eh, otra cosa también, Enrique, es Adelante. que yo, para mí, cuando es un debate cristiano, tienes que mostrar el evangelio. O sea, no es como un debate político. Yo lo veía a ellos como que quién gana, quién pierde, ¿no? Una cosa totalmente mundana, totalmente fuera de lugar, o sea, un asunto como de pelea, ¿no? Entonces ellos lo ven el evangelio como un asunto de pelea, de bronca, de ridiculizar al otro, y etcétera, ¿no? Entonces yo no le di cabida a eso. Es más, en 2 oportunidades me parece que habló, que dijo, no, no, este no es un sermoncito, ¿no? Y me interrumpió incluso en mis primeros 20 minutos, ¿no? Entonces todo fue con el fin, pues, de amañar, ¿no? Entonces, prácticamente, yo sabía que ellos no iban a dar su brazo a torcer para un debate bonito, cristiano, entonces aproveché de todas maneras de predicarles, ¿no? Muy bien. Entonces, hermano Ronald, ¿podríamos empezar con el análisis de los dos puntos que se debía revisar? Claro, Los dos hay 2 videos, fragmentos. ¿no? A ver, vamos a ver el Sí, primero. muy bien. El primer fragmento son unos, son unos 30 segundos. Vamos a ver. Tengo aquí, a ver. Déjame ver compartir un momento. Me avisan si es que no se ve bien o algo así. Muy bien. Ven ahí la pantalla, ¿no? Bien. Muy bien. Y a ver, en silencio. Voy a ponerlo a reproducir. ¿No? Muy buenas noches a todos. En este debate, Ronald tendrá la oportunidad de demostrar dos cosas. Ronald tiene esa oportunidad hoy de demostrar dos cosas. Primero, que la doctrina del juicio investigador preadvenimiento es incompatible con la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz para la justificación. Y en segundo lugar, que la idea de un juicio para los creyentes que determina el grado de su recompensa es la mejor explicación para los datos bíblicos sobre el juicio y sobre el carácter de Dios en la historia redentora. De mi parte,
Muy Ya, bien, este es el primer fragmento que vamos a analizar. ya, ahí hace dos preguntas bien importantes, ¿no? Y son preguntas que abordé de forma resumida, de forma muy escueta, porque una que es difícil sustentar todo por el tiempo, y otra porque también la palabra del Señor es claro y rotundo y explícito respecto a eso, ¿no? Así que la primera pregunta que hace, ¿por qué es que el juicio investigador o previo advenimiento, porque sabemos que primero se llamaba en la historia adventista puerta cerrada, ¿no? Después lo pasan a llamar juicio investigador, y después, para que suene más bonito, más evangélico, juicio preadvenimiento, y al final ya le han llamado el juicio nada más, ¿no? Ya incluso adventistas hablan del juicio, ya ni siquiera hablan del juicio investigador. Bueno, primero que el juicio investigador, el prevenimiento, no es bíblico. O sea, no está en la Biblia. Segundo, no está en la historia del cristianismo. O sea, no lo mencionaron los padres de iglesia, no lo mencionaron los reformadores, nadie en la historia de 2000 años de cristianismo mencionaron eso, sino que hasta que llegaron los adventistas o los mileritas con el chasco, y ellos es donde inventan eso, ¿no? Entonces, primero, de plano, el juicio investigador es un invento adventista, es una innovación adventista, ¿no? Porque yo vi tanto de Omar en su libro que él quiere dar a entender a la gente que el juicio investigador lo creían los padres de la iglesia, y eso no es cierto. Eso, bueno, le puede engañar a gente que no conoce la historia del cristianismo y que no conoce la historia de la iglesia adventista. Pero sus mismos historiadores adventistas, como George Knight, por ejemplo, dicen que es un invento adventista. Es algo que los adventistas del séptimo día han innovado, o ellos, como le han puesto más bonito, han contribuido, dice, ¿no?, al cristianismo. Entonces hay de plano que no es una doctrina que se está mencionada en la Biblia, y segundo, en 2000 años de historia no vas a encontrar esa doctrina, solamente los adventistas. Segundo, dice ahí, ¿por qué es incompatible esta doctrina, esta creencia adventista con el sacrificio de Cristo en la cruz? Y es muy sencillo, porque el sacrificio de Cristo en la cruz es el evento donde se termina todo. Todo. Ahí Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, dijo, consumado es, y el velo se partió en dos. ¿Qué significa eso? Que todo estaba cumplido, que todo estaba acabado, que todo estaba terminado, ¿no? Entonces no hay una segunda fase, no hay fases posteriores, sino que ahí termina todo. Es decir, todas las profecías, la tipología, todo se reduce a la cruz de Cristo. Entonces, el libro de Hebreos es muy claro. Hebreos 10, 14, cuando dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces no es que va a haber más fases, no, 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 no. Una sola ofrenda. Y la pregunta es, ¿a qué ofrenda se refiere? Al sacrificio de Cristo. Con eso nada más. Entonces no hay vueltas que darle, no hay vueltas que darle al asunto. Entonces no es compatible porque contradice la suficiencia de la cruz. O sea, para los adventistas no termina la expiación en la cruz, sino que continúa una segunda fase en el cielo, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Y lo segundo es sobre la justificación. ¿Por qué es que contradice la justificación? Porque la justificación por la fe solo es una declaración. Cuando tú crees en Cristo, eres, ¿cómo dijo Jesús? Mejor en las palabras de Jesús, San Juan 3, 16, 17. El que cree en mí tiene vida eterna, y el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces no es que va a haber una revisión, no es que va a haber que te va a ver si tienes la fe plena. No, tú has creído en Jesucristo, tú tienes una fe genuina en Jesús, crees en Jesús, pues eres justificado. No es que va a haber procesos de evaluación a los vivos y a los muertos. Eso no habla la Biblia para nada, ¿no? Entonces es contradictorio con la justificación porque niega
la declaración de justicia. O sea, prácticamente trata acerca de la justificación como que es un evento de obras, porque lo que se va a revisar en el juicio investigador son tus obras. Si tú eres realmente una persona que está a cabalidad, ¿no? Cumpliendo como cristiano. Bueno, eso podría decir con respecto a la pregunta. Sí, Ronald, o sea, a ver, yo estoy entendiendo que dentro del adventismo lo que pasa es que cambia de un sistema tipológico, o sea, del sistema arónico, simplemente hay un cambio a otro sistema, o sea, de un santuario terrenal, o sea, no es que todo ese sistema cumple es un tipo de Jesucristo y ahí concluye todo, sino que ellos cambian de templo, cambian de sacerdote, o sea, simplemente hay un cambio. Entonces, al ser así, mira, o sea, todos los días en el santuario terrenal había un sacrificio, en la mañana, en la tarde. Entiendo yo que Cristo, para ellos durante 1810 años, tenía que estarse presentando en la mañana, en la tarde, y estar cumpliendo, no sé, cada sábado los ángeles estarían cambiando los panes de la proposición allá en el cielo. O sea, nada se cumplió, simplemente un cambio de templo, nada más. Eso es lo que yo entiendo dentro del adventismo. Exacto, exacto. Eso es justamente, ¿no? Y ahí es donde tienen que inventar que hay también un templo en el cielo, que hay un lugar santo y un lugar santísimo en el cielo, que hay los candelabros también en el cielo con sus 7 brazos, que está el arca del pacto en el cielo. Y cogen textos, por ejemplo, de Apocalipsis, ¿no? Y dicen, ve, Apocalipsis dice que hay ahí los candelabros, que hay un lugar santo y tal. Pero no se dan cuenta que el contexto de Apocalipsis es fuertemente simbólico. Y si yo digo, voy a cogerlo literalmente, pues también tengo que coger literalmente que hay un dragón en el cielo, porque Apocalipsis dice que hay un dragón en el cielo. Wow. Entonces, el juicio ya fue dado en la cruz. La expiación fue completada en la cruz. Eso lo deja sin parangón tanto Jesucristo como el autor de Hebreos, de forma explícita y clara, como para que nadie se equivoque, ¿no? Entonces, en la justificación, ahora en la justificación, el que cree tiene vida eterna. Eso es lo que dice Romanos 3:26, Juan 5:24, ¿no? Jesucristo dijo eso. Entonces, que me venga un adventista y me diga otra cosa, yo no lo voy a creer, ¿no? Porque Claro, Jesucristo dijo eso, ¿no? claro, Ronald, claro, eso se entiende, ¿no? O sea, ¿cuál sería el motivo de que hubiera un juicio, ¿no? ¿Cuál sería la razón por la cual debería haber un juicio, ¿no? Una de las cosas que también se enseñan, si no me equivoco, que a partir de 1844 empieza el borramiento de pecados. No sé si se ha escuchado eso, ¿no? Pero cuando Juan apunta a Cristo en el Evangelio de Juan se indica esto, ¿no? Cuando Juan apunta a Cristo, lo ve, dice, ¿no? Al día siguiente, dice Juan, vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuándo es que quita el pecado del mundo? ¿No? Cuando está en la cruz. ¿Es verdad? ¿No? Eso es algo que sabemos. Es decir, básicamente, no es que de repente solamente lo posponga por un tiempo hasta que haya una nueva evaluación para ver si realmente se ha cumplido, sino que sencillamente quita el pecado del mundo. Exacto. Y, y otro texto, antes de que comentes, Ronald, y otro texto que quisiera sacar es ese tema, es en Juan capítulo 3, ¿no? Cuando se habla de un juicio, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el resultado de un juicio? Porque claro, en alguna parte el apóstol Pablo creo también dice, ¿no? Es necesario que los hombres mueran una vez y luego de esto el juicio, ¿no? Ahora, para alguien que cree en Cristo, solamente hay un resultado que puede haber en su juicio. No hay dos resultados, solamente hay un resultado y ese resultado es la exculpación, es decir, que es hallado sin culpa por causa de Cristo. Y eso está en el capítulo 3 de Juan, versículos 16 al 18. Dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, solamente basta esta condición, o crees o no crees. Si crees, no tienes condenación. Si no crees, ya estás condenado. O sea, ni siquiera se necesita realizar un juicio investigativo. Sencillamente, si no cumples con este requisito que dice el Evangelio de Juan, tu destino cambia dependiendo de a cuál camino estás acercando, ¿no? Si tú crees, no tienes condenación, no hay condenación. Incluso algunas versiones dicen, el que cree no tiene juicio, ¿no? Porque claro, es decir, en este caso, si hubiera un juicio, en un hipotético caso, solamente hay un resultado para el que cree en Cristo. Es decir, para el cristiano solamente hay un resultado, la no condenación, la exculpación, la absolución o la justificación. No hay ningún otro resultado posible para alguien que está en Cristo. Para el que no está en Cristo, también solamente hay un resultado, que es la condenación, ¿no? Muy bien. Y, Te y dejo, Ronald, coméntanos. una palabra importante ahí de consumado es que yo pensé que el adventista Nilo iba a tratar, bueno, al menos que me engañe, ¿no? Y me diga, no, consumado es no significa terminado, ¿no? Alguna cosa, ¿no? Yo pensé que iba a debatir sobre eso, pero él al no debatir sobre la palabra tetelestai, ¿no? Que es consumado es, entonces prácticamente lo que dijo es, ahí ha terminado todo. No hay forma de rebatir eso. Y se fue por la tangente, fue a hablar otras cosas, se fue incluso a querer quitarme mi derecho de opinar en el Facebook, ¿no? Porque dijo, tú paras comentando en el Facebook, contradiciendo y tal. Él también es libre de contradecir cualquier idea, ¿no? Con tal que lo haga con respeto, obviamente. Entonces, mira, la palabra tetelestai es como algo, es algo que está cancelado. Por ejemplo, yo voy y compro algo al supermercado, lo cancelo. Y no es que de aquí a un mes me venga la señorita de Metro o de WOM o de Plaza Vea y me diga, oiga, sí, usted ha cancelado acá, pero esto no vale, porque estamos nuevamente haciendo una evaluación y tiene que pagar de nuevo. Entonces, es prácticamente eso lo que hacen los adventistas, ¿no? Han ido al supermercado a comprar, han cancelado, les han dado su boleta, pero para ellos esa boleta no vale para nada, ¿no? O sea, de nuevo les pueden cobrar. Y para ellos el sacrificio de Cristo prácticamente no canceló nada, o sea, lo dejó incompleto, lo dejó para una segunda fase. Fue como que hago la primera partecita o cancelo, a ver, cancelo tu, a ver, algo que no coman los adventistas, cancelo tu jamón, tu café, pero el pancito no lo cancelo, lo dejo para cancelarlo después de un mes. Entonces te cancelo esta parte nomás con el sacrificio de Cristo. Y la otra parte para una segunda fase y todavía de aquí a 1800 años, ¿no? No, Entonces, sí, es además, ridículo, es sí, ridículo. está bien pesado eso de que ah, hay gente que se ha muerto y que después de muerto recién les están juzgando. Imagínate. No, o sea, cuando dice bien claro la escritura, todos comparecerán al tribunal de Cristo. ¿Y cómo se comparece? Pues, y no, ni acá en la tierra se ha visto eso de que luego de muerto, creo, lo estén juzgando, ¿no? O sea, no sé a dónde va todo esto, porque toda la gente que ha muerto antes de 1844 dentro del adventismo, pues recién los empezaron a juzgar. Así es. Entonces, cuando, Y si recién los empezaron a juzgar, hay problemas, porque en Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe, ¿cómo se sabía que esas personas ya tenían su lugar separado en el reino? Si todavía no habían sido evaluados. Tremendo problemón. así es, contradice totalmente Hebreos también. Hebreos dice que no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. ¿Qué hizo Jesús? Entró, ¿cuántas veces dice? Bueno,
una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, sea como lo traduzca, lugar santo, lugar santísimo, santuario, entró, dice, una sola vez. Esto es figurativo porque lo está comparando con el santuario terrenal, con la tipología, con la sombra, es figurativo. Entonces, ¿cuándo es que Cristo entró una vez y para siempre al lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención? La pregunta es, cuando dice una sola vez, se refiere pues que en su sacrificio de Cristo ha cumplido todo y ahora Él se presenta delante del Padre. Entonces, vamos a seguir en la misma ilustración del supermercado. Ya has cancelado, ¿sí o no? Ya yo ya cancelé mi jamón, mi café, ya cancelé ya, ahí que, ¿qué más? Mi ceviche. Camarones, tus ostras. Oh, mis camarones, ya cancelé. ¿Y qué pasa? Tengo mi boleta ahí o mi factura y de pronto de un mes vienen a cobrarme y me dicen, oiga, usted no ha cancelado. Y yo simplemente, ¿qué hago? Agarro, abro mi mochila, saco la boleta y le digo, acá está. ¿Cómo que no he cancelado? Acá está, ¿ve? ¿Cómo que no he cancelado? Entonces, eso es lo que nos muestra la Biblia, que es lo que está haciendo en el cielo Dios. ¿Qué está haciendo? Intercediendo. ¿Qué es la intercesión? Es la aplicación, es en la ilustración mostrar esa boleta que ya ha sido cancelado. Es mostrar que su sacrificio ya lo hizo por nosotros. No es que está haciendo una segunda fase expiatoria. La fase expiatoria ya está completa, eso está en Hebreos 10, 14. Por ejemplo, dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y el 18, ¿qué dice? Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda por los pecados. Entonces, ¿cómo me van a venir que hay una segunda fase? Contradice todo Hebreos, ¿no? Entonces, cuando Pablo nos dice en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, debemos creerlo, porque eso es verdad. Entonces, la pregunta es, y yo también lo presenté ahí en el debate, ¿y qué hay de esos textos que utilizan los adventistas para decir, cuando dice, hay un juicio para los creyentes? Ah, dice, ¿ya ves? Ahí está el juicio investigador. Y yo lo presenté, ¿no? Así brevemente. No lo mencioné los apartados, pero sí lo menciona el texto, donde dice, ¿por qué es necesario que nosotros, o todos nosotros, se incluye Pablo, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, ¿no? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué dicen los adventistas? Ah, ya ves, ese juicio es para salvación. No es para salvación. El texto, ni el contexto, ni las palabras explícitas ahí te dicen que es para salvación. Te dice más bien que eso es para recompensar a los salvos. Es decir, ya están salvados. Otro texto que se utiliza mucho, 1 Corintios 3, del 13, verso 13 al 15. Ahí dice, ¿no? La obra de cada uno será manifiesta. Si permaneciese en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ah, ya ves, dicen los adventistas, es para salvación otra vez. Pero ¿qué es lo que dice Pablo al final? Y eso no les gusta leerlos. ¿Qué dice al final? Si bien él mismo será salvo, dice ahí. Entonces, aunque no como importa, claro, no importa si su obra se quemare, o sea, no fuere buena, o si fuere mala, dice al final, ¿qué cosa? Ese mismo, aún con eso, será salvo. Y yo dije otra vez, ¿me va a debatir, me va a engañar, me va a rodear con el griego respecto a eso? Tampoco lo hizo. No, esa cita es muy interesante porque hay seis constructores. Uno construye con oro, el otro con plata y el otro con piedras. Y luego hay otro que construye con madera, el otro con heno y el otro con hojarasca. Y siempre les pregunto cuál de los seis son los que van a ser salvos. Y un adventista apresurado te responde los tres primeros. Los tres primeros. Porque el otro viene del fuego y ¿qué cosa? La única hora que permanece al venir el fuego, dice,
El oro permanece, la plata permanece y la piedra permanece. Pero la madera, el heno y la hojarasca se queman. Se Se queman. consume. Entonces, por lo tanto, los que se salvan, así un adventista apresurado dijo, son los 3 primeros. Pero continúa leyendo. Ese, ese es el problema, ¿no? No usan el 2020. Y claro, Ronald, y creo que uno de los textos que también utilizan de fundamento es Daniel 7:10, ¿verdad? Así es. No sé si, porque yo hace una fecha, voy a compartir acá en la pantalla, eh, tuve un intercambio de palabras con Omar Ojanama, ahí lo pueden ver con claridad, Ajá. Sí, sí, se ve, ¿no? ¿no? Yo le dije que de por sí interpretan mal varios textos los adventistas, ¿no? Entre ellos Daniel 8:14, en Daniel 7 también no se quedan atrás, le digo, porque le dije, Daniel 7 habla del juicio del cuerno pequeño por todas sus acciones. Claro, su Y a texto lo que favorito. Omar me contesta, ¿no? Y Ah, los libros fueron abiertos. Es su texto favorito. claro, claro, justamente ahí Omar me responde, me dice, ¿no? Entonces, cuando en Daniel 7:10 dice que en el juicio los libros fueron abiertos, se refiere, según tú, a los malos actos del cuerno pequeño. ¿Qué es el cuerno pequeño para ti? En este caso, yo no quise entrar en debate del cuerno pequeño porque lo que me interesaba era el sustento del juicio investigador, si hay un juicio o no, porque es un texto que utilizan, pero que si uno lee con detenimiento, pues habla de cualquier otra cosa menos de un juicio investigador a los santos. Entonces yo le dije, por favor, lee Daniel 7, versículos 21 al 26, ¿no? Le dije que lea esos textos para que se dé cuenta a quién realmente están enjuiciando, para quién realmente es el juicio, ¿no? Y Claro. claro, Omar se enojó un poco porque al final me responde, dice, esa es una respuesta vaga, no aporta mucho y muestra que no te comprometes con dar una respuesta. Supongo que quería una respuesta respecto al cuerno pequeño. No sé por qué le interesaba el cuerno pequeño cuando el asunto principal era el tema de a qué se refiere exactamente el juicio, ¿no? Así es. Y desde esa perspectiva, pues quiero leer un poquito de lo que es Daniel 7 para entender a quién va el juicio, ¿ya? Dale, dale. Algo pequeño nomás. Voy a leer en dos versiones, 7, 21 y 22, qué es lo que explica a quién va el juicio, ¿no? Y vi entonces, dice en esta versión Reina Valera, y vi entonces que este cuerno luchaba contra los santos y los vencía. Y el versículo 22, el siguiente nada más dice, hasta que vino el anciano, entrado en años, y dictó sentencia en favor de los santos del Altísimo, y llegado el momento, los santos recibieron el rey. Y el 25-26 dice, blasfemará, es decir, este cuerno pequeño, contra el Altísimo y quebrantará a sus santos y hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, pues le serán entregados durante un tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero cuando el juez ocupe el trono, se le quitará el dominio y será destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, cuando el juez se sienta para realizar juicio, le quita el dominio ¿a quién? Al cuerno pequeño, ¿no? Y en otra versión, esta es la nueva versión internacional, dice algo completamente similar. Dice, mientras observaba yo, el versículo 21 y 22, este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el rey. Nuevamente, este juicio no tiene nada que ver contra los santos, sino es a favor de los santos. El 25-26 dice, hablará en contra del Altísimo, es decir, el cuerno pequeño, y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las fechas importantes y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. El tribunal tomará asiento, se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. ¿A quién se le quita el poder y se le destruye en este tribunal? Al cuerno pequeño. Entonces, es completamente evidente que Daniel 7 no habla en ningún momento de un juicio a los santos, o un juicio a los santos, o un juicio a investigador hacia nosotros, sino es simplemente para el cuerno pequeño, ¿no? Tras lo cual, completamente arruinado. Claro, por supuesto, independientemente de quién sea el cuerno pequeño, ¿no? La respuesta está ahí. O sea, el problema es que el adventista quiere confundir mezclando categorías. Quiere confundir también, por ejemplo, el juicio tiene aspectos y ellos lo quieren confundir con fases, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Por ejemplo, ¿no? Ellos lo comparan el juicio de Dios con un juicio humano,
¿no? En el juicio humano, todos los que ven noticias saben que tiene fases, ¿no? La primera fase es la preliminar, ¿no? Donde se hacen las investigaciones, ¿no? Todo ello. Después tiene la fase intermedia, donde ya pues se filtran algunas cosas, se ve si realmente puede pasar a juicio ese caso o no. O ahí se puede poner un sobreseimiento, ¿no? Sobre eso, o un archivamiento. Y después, es que logra pasar esa etapa, va a la etapa final de juicio, ¿no? Donde ya pues se dará una sentencia o una absolución. ¿Y por qué se hace entre los humanos, se hace de esa manera? Se hace de esa manera para garantizar primero los derechos de la persona, los derechos fundamentales de la persona, que se juzgue correctamente, que haya principio de imparcialidad, que haya una garantía contra esa persona, que se pruebe realmente y que el juez esté seguro, porque el juez no es Dios. El juez no estuvo cuando te robaron o cuando estuvo el asesinato. A él le están contando la historia. Entonces él no sabe. Pero la pregunta es, ¿cómo el adventista puede aplicar esto a Dios? O sea, lo ve a Dios como un ser humano. O sea, prácticamente al decir, lo mismo que sucede aquí en la tierra, tiene que hacerlo Dios. O sea, Dios no es omnipotente para el adventista, no es omnisapiente, sus atributos prácticamente quedan de lado, porque si Dios necesita esas fases, pues quiere decir que Dios está también propenso a equivocarse. Dios está propenso a no saber todas las cosas. O sea, Dios tienes que instruirlo, tienes que contarle cómo han sido las cosas. O sea, hay que contarle, ¿no? El ángel tiene que venir y decirle, mira, Señor, no te olvides, en la página tal, no se confesó este pecado. No te vayas a olvidar. O sea, Dios también se olvida. No, Entonces, es terrible, es terrible. es terrible porque yo escuchaba, no sé si tú, Samuel, tú, Ronald, escuchaba exposiciones con respecto al juicio investigador. El juez, el padre, en algunos círculos adventistas el juez es el hijo, el abogado de Jesucristo, el condenado somos nosotros, que también tiene que haber testigos, tiene que haber pues una ley y todos los elementos de un juicio terreno lo aplican allá. Yo me pregunto si Daniel, cuando está escribiendo Daniel 7, está viendo un juicio en el siglo XX, ¿no? O sea, no sé si así se daban los juicios en tiempo del profeta Daniel, ¿no? Pues, no. Y otra también, si está viendo un juicio como lo hacen en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo hacen con tribunal, y aquí en Perú no lo hacen con tribunal, ¿no? Entonces... Bueno, yo creo que está mirando del futuro Daniel allá a Washington, ¿no? Está mirando allá. Sí, lo mismo hacen con el sello. Cuando hablan del Salvador, dice el sello de Dios, y sí tiene que tener tales elementos, y están imaginando un sello actual, cuando pues eso está hablando en tiempo pasado, no hay que contextualizarlo. Entonces, y es algo totalmente ilógico pensar que el profeta está viendo, como se dice, un juicio en Estados Unidos en el siglo XX, pues no, para nada. Y Entonces, se olvidan de una figura, falta el fiscal. Ese. Porque también el fiscal acusador, que es Satanás, porque él es el que acusa a los hermanos, pues. Y ese tiene que estar allá, ¿no? tiene que estar allá en el cielo, pues. Tiene que estar ahí presente, ahí. Por eso que el dragón en Apocalipsis está en el cielo, pero el problema es que los adventistas no lo han metido al santuario, pues. Tienen que meterlo también. No, de hecho sí está en el santuario. Está dentro del santuario. Sí está en el santuario, hay un texto. Claro, yo lo traigo. Hay un texto de la hermana White que dice que Satanás está en el santuario, está en el lugar santo. Entonces ella es más coherente, ¿no? Que Omar Ojanama y que Nilo, porque ellos ni siquiera mencionaron que el dragón está en el santuario. Ahorita De verdad, o sea, sencillamente es increíble ese texto, pero sí está, y es algo que es muy citado, de que cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, se levanta, dice, del trono del lugar santo y se va al trono del lugar santísimo, algo así, y Satanás aprovecha que Cristo está ausente, se sienta en el trono que está abandonado del lugar santo, y desde ahí dice, sopla su espíritu.
Ajá. básicamente a las iglesias que no han aceptado esta doctrina del juicio investigador de 1844, a ellos les sopla un espíritu, les sopla su espíritu y los mantiene en el engaño. Pero ahí está, Satanás en el lugar santo. Bueno, si los adventistas son les interesaría averiguar eso, está ¿Sabes qué? justamente, si no me equivoco, en el conflicto de los siglos, me parece. Primero que Yo ustedes, creo, primero escritos. Primeros sí, yo, escritos, ¿no? Ahorita les paso la cita. Ahorita les paso. sí, yo creo Ya en que algún momento será. este, este- esas fases de ese juicio yo creo que más se acercan a Estados Unidos, porque es White la que contribuye a ese invento, o la gente que contribuye a ese invento era de Estados Unidos. Así que más yo creo que se acerca a un juicio de Estados Unidos, ¿no? Bueno, Muy bien. cuando la Biblia enseña que los creyentes compadecerán ante Cristo, no se refiere entonces para que se vea si va a ser salvo. No, no. Eso ya fue asegurado en la cruz. Eso ya fue cancelado ahí, lo dice bien claro. Sino que es más bien para recibir sus recompensas, ¿no? Entonces, eso que dice según las obras no es que es para salvación o perdición. En todo caso estaríamos hablando de salvación por obras, ¿no? Y los adventistas cuando sustentan eso, ahí yo les pregunto, ¿entonces creen en salvación por obras? No, dicen, no, se espantan vuelta. Entonces es totalmente incoherente, deficiente, ¿no? Su modo de acercarse al texto. ¿Qué te parece si vamos al otro video? Ah, Muy bien. Ya, a ver, déjame ver, ya, para ir culminando. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Un momento, un momentito. Ahí en ese Ir a video este debate. seguir, Habiendo ¿no? dicho esto, procedo a definir la doctrina del juicio investigador. El juicio investigador preadvenimiento es parte de la realidad antitípica prefigurada en el día de la expiación descrito en el Antiguo Testamento. Como tal, forma parte del evento cósmico del juicio final y es el acto por medio del cual Dios resuelve la tensión judicial generada por su trato con el problema del mal y el pecado, evidenciando universalmente su justo juicio a favor o en contra de los seres creados participantes de la realidad del mal, tanto vivos como muertos, a fin de vindicar perpetuamente su justicia y su bondad. La norma de este juicio es la ley de Dios y el criterio para la declaración de absolución es la justicia perfecta de Cristo que es otorgada al que permanece en él por la fe. Ahí está definiendo, ¿no? ¿Qué es el juicio investigador? Y sí, lo define de repente no con los términos de Ellen White, porque hay un dato curioso, ¿no? Que él repetía, creo que repitió como 3 veces, que yo estoy debatiendo, dice, con los pioneros, con Ellen White, con Urias Smith, dijo él, ¿no? Y no con el pensamiento actual de la iglesia adventista. Miren, con esa declaración hay dos problemas bien claros. Número uno, que él está ignorando que la declaración actual de la iglesia adventista está fundada en los escritos de Ellen White, está fundado en los escritos de Urias Smith, está ignorando eso. Y número dos, está ignorando también que el capítulo 29 del conflicto de los siglos, que se llama el juicio investigador, donde se basa toda esa doctrina, no fue escrito en realidad por Ellen White, sino fue escrito por Urias Smith. Y ese capítulo es el más usado dentro del adventismo. De hecho, uno de los autores que publicó su libro en el 2010, Mervyn Moore, que es un libro que lo han impreso cientos de miles de libros para distribuir el juicio investigador, cita como pan caliente al gran conflicto de Ellen White. Entonces no me venga a decir que estamos discutiendo con los pioneros. Y número tres, que encuentro problemático con eso, es que si él está diciendo que tienen una nueva comprensión, quiere decir que lo que creían antes es herejía. Entonces, vea por donde lo vea, el hombre está metido de patas y cuerpos en problemas, serios problemas. Entonces, lo primero que dice ahí, o lo que no dice, es que es un invento adventista, eso no lo dice. Y ya vimos que es un invento adventista, nadie lo cree en la historia. Segundo, dice que es parte de un evento cósmico del juicio final. Y la verdad es que
Lo único que describe la Biblia y que ocurre es un juicio final. No hay que primera fase, segunda fase, tercera. Eso no existe en la Biblia. Lo único que es categórico es un juicio final. Eso está bien claro en la Biblia. Un juicio previo, un juicio secreto, un juicio investigador, no existe tal cosa en la Biblia. Entonces, nosotros los que profesamos la fe cristiana no debemos dejarnos engañar por cosas cuestionables, por inventos del siglo XIX, a partir de chascos, ¿no? El que conoce la historia adventista, yo creo que bien le hubiera dicho al propio adventista, no engañes. Yo he estudiado la historia adventista y te puedo decir que así no es. Entonces, para mí, él o es un mentiroso, Nilo, o ha sido un mal alumno de historia adventista. No queda otro. ¿Quién habrá sido su Ronald, profesor? ¿Quién habrá Ronald, sido su profesor? antes de que Enrique intervenga, a ver, una cosita, no sé si cómo enseñarán el juicio investigador en el adventismo, ¿no? Porque en la Reforma había una enseñanza, no sé si, la verdad, no lo he estudiado mucho eso, pero no sé si coincidan con los adventistas. Y es que dentro de la Reforma se enseña que el juicio investigador es un juicio que se está llevando a cabo, empezó por los muertos y luego continúa por los vivos. Y dentro de la Reforma se enseña de que ese juicio en cualquier momento te puede tocar a ti, estando en vida. En cualquier momento te puede tocar a ti y tu suerte estar decidida ya en este momento, o sea, aquí. Ahora, pongamos que ya están tomando mi caso en cuenta y me han hallado perdido, pero yo no soy consciente de eso. Esa es una enseñanza que hay dentro de la Reforma, no sé cómo será en el adventismo, o sea, de que estás, Samuel, pueda que tú estés siendo enjuiciado, no eres consciente de ello y pueda que tu caso se decida hoy y ya se acabó más, ya no vas a tener ninguna opción más. O sea, Samuel, sencillamente se acaba todo. hay que aclarar para el público que cuando tú dices de la reforma te refieres a los adventistas de la reforma, ¿Viste? no a los Sí, sí, protestantes. sí. No sé si les han enseñado el adventismo, ¿sí? ¿Habrán enseñado eso en el adventismo o será algo ya, un juicio investigador reformado ya también, ¿no? Es un poco más refinado ya, ¿no? Es el neo juicio investigador ya, no sé si será así. Más refinado. A ver, Enrique, a ver qué es lo que puede decir Enrique. Es un juicio más traumático porque no sabes cuándo ni en qué momento. Y eso realmente era motivo de preocupación para nosotros cuando estábamos allí, ¿eh? Era un gran motivo de preocupación. Y es curioso que una de las doctrinas que tanto rechaza el adventismo, que es el famoso salvos para siempre, se aplicaría después de que tu juicio ha sido juzgado. O sea, una vez que tu caso ha sido tomado allá en el cielo y digamos que Samuel haya sido aprobado, porque justo en ese momento Samuel terminó su oración, porque es el único momento en el cual estás más cerca de Dios, terminó tu oración, pediste perdón tus pecados y justo llamaron allá a Samuel y aprobaron. De ahí en adelante, Samuel, ¿qué cosa es? Salvo, ¿qué cosa? Para siempre. Oye. Sí, tu pregunta, Samuel, si enseñan igual los adventistas del séptimo día que los adventistas de la reforma, y sí, mira, la propia definición que da Nilo dice para vivos y muertos, dice ahí. Lo dijo, ¿eh? Está en el video. No, mira, repítelo de nuevo para que la gente lo pueda escuchar. Ahí está la A ver, definición. Mira, repítelo de ya, nuevo, por favor. ya, No, un momento. es un Fórmula 1 random. Sí, sino que habla rápido. Sí. Sí, dispara muy rápido. A ver, ya, ahí lo voy a compartir un momento. A ver, atentos todos. A la doctrina, habrá perdido su tiempo al venir a este debate. Habiendo dicho esto, procedo a definir la doctrina del juicio investigador. El juicio investigador preadvenimiento es parte de la realidad antitípica prefigurada en el día de la expiación descrito en el Antiguo Testamento. Como tal, forma parte del evento cósmico del juicio final y es el acto por medio del cual Dios resuelve la tensión judicial generada por su trato con el problema del mal y el pecado, evidenciando universalmente su justo juicio a favor o en contra de los seres creados participantes de la realidad del mal, Ahí. tanto vivos como muertos, a fin de vindicar perpetuamente su justicia y su bondad. La Ya está.
Ahí lo dijo, ¿eh? No estamos agregando nada. ¿no? Él lo dijo y es la definición correcta del adventismo hoy en día sobre el juicio investigador. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es fácil hacer una definición correcta? Porque en realidad tienen que leer a Ellen White nada más, ¿no? Sí, No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil. Entonces, cuando él dice la atención judicial que se resuelve en el juicio investigador, no es cierto, no necesita de un juicio investigador. ¿Cuándo es que se resuelve la atención judicial? En la cruz de Cristo, ahí es donde se resuelve. Por eso, el consumado es, yo me mataba una y otra vez diciéndole, pero estos adventistas son bien cabezones, no entienden para nada qué significa consumado es. No para ellos, sí, sí, Cristo murió en la cruz. O sea, no es nada. Es como que yo le diga a un niño de 4 años que no entiende nada, llévate esos dulces de aquí al supermercado, yo ya lo pagué. Y él que no entiende qué es pago, ya lo lleva y alguien le dice, oye, devuelve eso, y se asusta, ¿no? Igualito el adventista como un niño se asusta. Y porque él no sabe qué es una boleta, no sabe qué significa cancelado, no sabe qué significa eso. Igualmente el adventista parece que se asusta, dice, no, sí tiene que haber un juicio investigador, porque yo no sé si lo ha cancelado totalmente, no sé si la expiación está totalmente cancelada en la cruz, no sé si Dios ha resuelto la tensión judicial, pero la Biblia bien claro te dice, amigo, Cristo ha resuelto esa tensión. ¿Dónde lo dice? No sé si lo puede leer, por favor, en Romanos, capítulo 3, versículo 25 al 26. A ver, léelo, por favor, Samuel, en la Ya, versión que un más... momento. Romanos Romanos capítulo 3. 25 y 26. Ok, ok. Un momento. 23. Allí es donde Dios muestra su justicia al justificar al pecador y condenar el pecado en Cristo. Ahí está bien claro. Muy bien, dice, a quien puso Dios como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Pablo está enseñando un juicio previo para los creyentes? No, pues, o sea, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque ellos ya han sido justificados por medio de la fe en su sangre. Entonces está muy claro. Otro texto bien claro es Primera de Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 4, versos 16 al 17. Es bien claro también ahí. Otro texto que cité también ahí en el debate fue cuando dice que fueron cancelados en la cruz nuestros pecados. No dice una parte y luego lo demás para después, o incluso cuando dice fue cancelado, ¿y qué hay de los muertos? Entonces, no, todavía va a haber un proceso, pero te dice que fue clavado en la cruz esos pecados. Entonces, por el amor de Dios, ¿no? Ahora, otra cosa también que hay ahí, donde él dice que lo que rige el juicio, la norma que rige eso, es la ley de Dios, dice él, ¿no? ¿Has escuchado esa parte? sí, sí. Claro, y cuando el adventista se refiere a la ley de Dios, ojo, no se está refiriendo a lo que Cristo dijo, sino se está refiriendo al régimen mosaico, se está refiriendo al decálogo, a los 10 mandamientos que está en Éxodo 20, a eso se está refiriendo el adventista. Entonces, si un creyente, yo les pregunto a ustedes, es juzgado por la ley mosaica y no por su relación con Jesucristo, entonces Romanos 8.1 que es mentira. Porque Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están guardando la ley, dice. Hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, la ley no es para redimirte, no es la norma del juicio. La ley tiene un papel, revelar el pecado, pero no es la norma que te absuelve. O sea, tú no eres absuelto del juicio por la ley, tú eres absuelto del juicio gracias a que Cristo canceló esa deuda. Entonces, miren, los adventistas ponen en la cruz
el decálogo, que está muriendo por nosotros. Ahí lo ponen. Y Cristo, que se vaya a su casa, ¿no? El decálogo es el que está en la cruz para el adventista, no es Jesucristo. Es el decálogo el que lo redime, el que lo salva, el que lo santifica, es el decálogo. Mire, qué absurdo legalismo, fariseísmo, cucufatería que tiene el adventismo. ¿Qué tienen que comentar sobre eso ustedes? Enrique, tu audio, tu audio. Si no me equivoco, hay un párrafo ahí de Elena de White bien claro que menciona eso, ¿no? O sea, que Cristo al venir tuvo que morir en la cruz, eh, para vindicar la ley, Entonces, yo de alguna manera no lo veo así, porque dice a los suyos, por ejemplo, ese texto, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero si es imaginarme el hipotético caso de que le hubieran recibido, ¿quién hubiera matado a Jesucristo? Hay o sea, un problemita, ¿no? Con ellos, ¿no? Entonces, ponen o sea, en tan alto nivel a la ley que Cristo tiene que morir a causa de ella. Entonces, a mí me parece absurdo, ¿no? O sea, la ley es su salvador. O sea, Sí. la ley es lo que murió en la cruz. O sea, Sí, la sí. ley es lo que lo redime. La ley es lo que lo justifica. La ley es lo que les hace otorgar un lugar en el cielo. Increíble. Y todavía después de eso me dicen, no creo en salvación por obras. Claro, y solamente los que obedecen la ley perfectamente, son los únicos que pasan el juicio. O sea, en la mentalidad adventista, ¿no? O sea, Ojo, y es más, ¿no? Hay que ser también honestos y justos con esto. Miren, el adventismo lo señala el decálogo, al régimen mosaico, es cierto, pero lo ha reducido tanto. La ley, ojo, del régimen mosaico son más de 600 leyes, no solamente el decálogo. Pero para ellos no solamente es el decálogo, sino lo han reducido más. Es el cuarto mandamiento, claro, es el sábado, es el sábado. Tú así seas de todo, pero guardas el sábado, estás salvo. si el, Porque el sábado es tu salvador. ¿Qué es lo que dice el Ellen White? Que el sello del Espíritu Santo, ¿cuál es? El sábado. Los que serán salvados dice que serán sellados. ¿Y cuál dice que es el sello? El sábado. si el sábado se hubiera guardado perfectamente, ningún ateo, no habría nada. Todos. Bullón en un sermón dijo, el monumento de la salvación, de la redención, es el sábado, dijo él, también. Y tremenda herejía, pero está replicando lo mismo que ha enseñado Ellen White. Eso es adventismo. Eso es adventismo. Entonces, que alguien me venga y me diga, no, nosotros no creemos eso, ¿estás diciendo que Ellen White habló herejías entonces? Tienes que aceptar que Ellen White habló herejías, ¿no? Entonces, me parece realmente absurdo pensar que la ley es tu salvador. Pensar que el sábado en especial, ni siquiera la ley, ni siquiera los 10 mandamientos, ya, nada. El sábado es tu salvador. O sea, son salvos por el sábado, por guardar el sábado. Así que si vemos un adventista comprando en sábado o haciendo una cosa, ya está perdido. Ya está Pero perdido. es lo usual, no sé por qué, pero yo he visto adventistas que compran, cocinan el sábado, y a mí me parecía raro, cuando era reformista me parecía bastante raro, porque los reformistas son mucho más estrictos en ese aspecto. Pero sí, Claro, yo visitaba adventistas y yo veo que compran y cocinan normal el día sábado. Y es algo que va completamente en contra de lo que es la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Que es completamente contraria. Y sí me parecía un poco curioso, ¿no? Y desde esa perspectiva yo consideraba que los adventistas estaban en apostasía. claro. No, como reformista, para un reformista, los adventistas estaban sencillamente violando el sábado.
Y para los judíos, tanto adventistas, reformistas, todos son profanadores del sábado. No guardamos el sábado correctamente. Ante un judío que es mucho más conocedor de los aspectos más pequeñísimos del sábado, ¿no? Tanto adventistas como reformistas son igual de transgresores que cualquier otra persona, ¿no? Que cualquier pagano. Entonces, por último, para cerrar la parte de su definición que nos da del juicio investigador, él dice que el criterio, ¿no? El criterio para esa absolución, que tú permanezcas en Cristo. Pero ojo aquí con esto. Cuando el adventista dice permanecer en Cristo, lo dice en el mismo concepto de Ellen White, no en el concepto protestante. Permanecer en Cristo en el concepto protestante, para explicarles, significa pues que tú eres salvo y la evidencia de esa salvación es que estás en Cristo, es que tienes un espíritu bondadoso. Pero en el caso del adventista no significa eso. Significa que porque tú perseveras te vas a salvar. O sea, significa perseverancia para salvación. En el caso protestante es el salvo evidencia por su perseverancia, que es muy diferente. Entonces, cuando da este punto, y es muy cierto, el adventista cree que él tiene que perseverar para mantener su salvación. Debe perseverar para salvarse. Debe estar en Cristo para no ser condenado. Pero ese deber estar en Cristo para ellos es, ya sabemos, guardar el sábado, ¿no? Guardar la ley. Puede ser un codicioso, puede ser un estafador, puede ser un violador. ¿Por qué les digo eso? Porque incluso ha pasado. ¿Cuál es la máxima entidad adventista? La Asociación General. En la Asociación General ha habido un pastor de la alta alcurnia que ha sido acusado no por una, ni dos, ni tres mujeres, por 20 mujeres de tocamientos indebidos y de violación. ¿Y qué han hecho los adventistas para cubrirlo? Lo han rebautizado y listo. Pero al doctor de Montfort, una persona intachable que contradijo el juicio investigador, para afuera. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación es por su doctrina, por su sábado, por su juicio investigador. Tú rechazas su juicio investigador, rechazas el sábado, estás más perdido que el peor perdido que hay. Pero si tú eres un codicioso, un violador, un chismoso, lo que sea, pero guardas el sábado, estás salvo, ¿eh? Estás bien salvo. Entonces, Romanos 5:1 al 2, 2 Corintios 5:21, dice que no dependemos de un juicio investigador que verifique obras, no, sino que la obra ya fue consumada en el sacrificio pleno de nuestro Salvador. Sí, ibas a decir algo, Samuel. No, ya estamos ya culminando, hay que simplemente cerrar las últimas ideas. No sé, algunos aportes más que hacer, ¿no? Con respecto a este tema del juicio investigador, pueden ir culminando. Y quiero cerrar con la idea, pues, que el juicio investigador es incompatible con el sacrificio de Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo es consumado en la cruz del Calvario. Que el juicio, el termo, la doctrina, el juicio investigador dentro del adventismo es incompatible. ¿Se fue tu audio, Enrique? Se fue tu audio, Enrique. ¿Volvió? Ya, ahora sí. Ya. Ahora sí. Ya. Entonces, quería concluir con que en la doctrina del juicio investigador, pues te trae incertidumbre. No te trae seguridad, confianza, pues, y la fe es confianza. O sea, ¿para qué crees en Jesucristo? ¿Por qué crees en Él? Pues para tener confianza, porque tienes confianza de que su sacrificio, de que Él te puede salvar, te puede liberar.
y no necesitas tú ya estar más en esa incertidumbre que hoy, mañana, hoy o cuándo me tocará mi juicio. No, o sea, ya Jesucristo pagó la deuda del creyente, ya estoy libre de esa deuda. Y por eso estoy feliz, por eso ayudo a mi prójimo y realmente el saber de que Jesucristo pues ha pagado mi deuda es buena noticia y tengo que comunicarlo, buena nueva del Evangelio. Yo no considero buena nueva ir a la gente y decirle, sabes que en cualquier momento te va a tocar tu juicio y no sabes qué va a pasar allá, ¿no? Para mí eso no es buena nueva. Por eso también la doctrina del juicio investigador para mí es incompatible con el Evangelio. Gracias. Entonces, una cosa que me faltó mencionar es que ellos dicen que a través de ese juicio investigador es que ellos vindican a Dios, o sea, lo hacen ver justo a Dios, pero eso más bien es rebajar a Dios, porque Dios no necesita vindicar por los seres humanos, es decir, lo que están haciendo, lo que dicen los adventistas es esto, literal. Si los hijos de Dios permanecen en la fe, en el sábado especialmente, que ya sabemos que es eso al final, permanecen guardando el sábado, entonces por medio de ellos es que Dios es vindicado. Por medio de ellos, todas las entidades externas a la Tierra, al planeta Tierra, los extraterrestres, van a decir, ah, Dios es justo porque ellos están siendo salvos por sus obras. Eso es lo que están diciendo, hacia a crudas y a claras. Entonces, el problema con eso es que primero, Dios es justo, lo dijo Jesús en la cruz. Esa es la mayor expresión, que Dios es justo. No es nosotros, no es el ser humano, o sea, es una teología centrada en el hombre. O sea, el día que tú vuelvas, que tú seas justo, entonces van a decir, ah, Dios es justo. Y el día que tú no lo seas, ah, van a decir, Dios no es justo. O sea, prácticamente, Dios está atenido, está angustiado. Ojalá que se porten bien esto, porque si no, yo estoy acabado, prácticamente. ¿No? Entonces es terrible, tanto el ser humano se angustia con el juicio investigador, como a Dios mismo lo ponen angustiado. Yo imagino a Dios sudando, ¿no? Si cree en la doctrina adventista, está sudando, ¿no? Porque dice, uff, ¿cómo me puedo confiar en estos? Entonces, miren, ¿a dónde lleva eso? A la doctrina de la salvación por obras y a la teología de la última generación, donde dicen que va a haber una última generación, dicen los adventistas, que va a haber una última generación que vindique el carácter de Dios. Es decir, esa última generación se va a portar bien, va a guardar el sábado para que digan que Dios es justo. Y miren, es curioso que su máximo erudito adventista, el séptimo día, que defiende el juicio investigador, también defiende la teología de la última generación, y es Roy Gane, uno que ha sido invitado bastante aquí al Perú, virtualmente, y creo que también presencialmente, y que lo alaba mucho Omar y Nilo, ¿no? Y ese es un erudito de verdad. Y lo que me gusta de Roy Gane es que es muy coherente con su engaño. O sea, cree en juicio investigador y también cree en teología de la última generación. O sea, no puede desligar, porque como ven, están ligados. ¿Cómo vindicas a Dios? Por medio de los que guardan el sábado, por medio de los guardadores del sábado. Entonces, cuando viene Omar y Nilo y dicen, yo no creo en la teología de la última generación, están siendo incoherentes con su propia doctrina. O sea, cómete el engaño completo, pues. No te comas a medias. O sea, ya es como, te has pedido un pollo a la brasa, cómetelo completo, pues, ¿no? No te vas a comer, no voy a comer a medias nomás porque si no me va a hacer daño. Ya te hizo daño, ya, cómelo completo. Entonces, ese es el problema, ¿no? La incoherencia, aparte, o sea, de su propio engaño, no tienen coherencia. Entonces, con eso yo quería cerrar porque realmente veo una doctrina de salvación por obras incompatible con la cruz, incompatible con la justificación por la fe y encima incoherente en su propio sistema. Muy bien. Entonces, con esto hemos culminado un análisis un tanto breve, ¿no? De tanto el debate que hubo en el canal Bible Nerds y también, pues, un análisis respecto a ese tema del juicio investigador, ¿no? Y su compatibilidad o no con el Evangelio.
Que Dios nos bendiga a todos, que nos acompañe y esperemos tener más oportunidades para seguir estudiando la palabra de Dios y las doctrinas evangélicas. Buenas Hasta noches, luego. Samuel. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, hermana Rodríguez. Chao con la Dios lista de los- pecado.